Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para analizar juntos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Dos temas ocupan la atención en estos días de la parte noticiosa entre los dominicanos especialmente. El tema número uno, indudablemente, es lo que gira en el entorno de la operación Calamar o caso Calamar, en el cual están implicados exministros del gobierno anterior, altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y todo está sujeto ahora, ya se hicieron las acusaciones, los arrestos, los allanamientos de parte del PECA, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, que es una dependencia directa, una de las cabezas principales de la Procuraduría General de la República. En este sentido, hay 20 personas imputadas directamente con solicitud de medidas de coerción. Hay otras tantas personas mencionadas en el vasto expediente, que el expediente inicial con el que se están pidiendo medidas de coerción y otras acciones de parte del juzgado de atención de la pena tiene ese expediente 2.120 páginas y aducen los fiscales que hay acumuladas unas aproximadamente 1.200 pruebas materiales para ser presentadas como sustento de las acusaciones. Estas medidas de coerción fueron fijadas para este martes en horas de la tarde, pero fueron pospuestas, la audiencia fue pospuesta para el domingo próximo, dado que el depósito del expediente lo hizo la Procuraduría General de la República, el PECA, lo hizo en la noche, ya tarde, cerca de la medianoche del lunes pasado, cuando se vencían prácticamente las 48 horas reglamentarias que la Constitución y las leyes establecen para presentar acusación formal contra una persona acusada de haber cometido algún delito. De lo contrario, esa orden de arresto o ese arresto queda en extinción. Se presentó entonces a esa hora sacar copias de 2.120 páginas del expediente, más las tantas y tantas que se estima están sustentando las pruebas, para por lo menos, póngale uno o dos abogados, un abogado por imputado o para cada uno de los imputados, 20, serían 20 copias, fotocopias de este expediente de 2.120 páginas, más los 1.200 de las pruebas. Es un volumen bastante alto de hojas que, además del proceso de fotocopiado, que eso comenzó este lunes en la mañana, además de este martes en la mañana, además del fotocopiado, había que darle el tiempo reglamentario que establecen los mecanismos y los protocolos judiciales para que los abogados de la parte de la defensa, los acusadores, que en este caso es el PECA y la Procuraduría, tienen toda la información consigo. Sin embargo, los abogados de la defensa tienen que tener un apoderamiento de todo esto que se le imputa a sus defendidos y la base de las pruebas para entonces discutir sus estrategias de defensa. Por eso hubo de posponerse para el domingo, pero ya está en manos de la justicia, del Poder Judicial, este caso, esta investigación, este expediente, estas acusaciones. O sea, ya están cumpliendo toda la reglamentación ordinaria del proceso que está establecido en el Código Penal. Ya cumplió las 48 horas, ya se hizo la acusación y ahora viene el proceso de solicitud de medida de coerción, que la Procuraduría General de la República y el PECA, como ha hecho en todos los casos de corrupción, pidió la pena máxima de reclusión penitenciaria de 18 meses y la declaratoria
de caso complejo de este entramado que ellos denuncian como corrupción administrativa. Eso ya sabemos, todo está enmarcado principalmente en tres figuras que son las que han sobresalido o las de mayor rango en el régimen de gobierno anterior, que son el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien parece ser el más sobresaliente dentro de lo que cita el expediente de las acusaciones, José Ramón Peralta, que era el ministro administrativo de la presidencia y un hombre de la mano derecha del presidente Danilo Medina, y el exministro de Obras Públicas, pero también excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Marcadas estas tres figuras, todo se ha volcado en torno a dar seguimiento de cómo la Procuraduría, el PECA, ha establecido todo lo que ellos definen como un entramado para cometer esas acciones de corrupción. Ahora, y es donde yo quiero centrar un poco, ya todo eso se conoce, todo se sabe, si son culpables o inocentes se probará en los tribunales, los acusados se declaran inocentes, los acusadores declaran que esto es una acción mafiosa, lo máximo que se ha producido en República Dominicana, y vienen las contradicciones que serán dirimidas, debatidas y decididas por los jueces, que son los terceros imparciales en el caso de los procesos judiciales. Muy bien, pero yo quiero enmarcarme en un punto importante. Desde que asumió la dirección de la Junta Central Electoral, el doctor Jaques Liranzo, ha estado empeñado en que en las reformas necesarias a la ley electoral, la ley de partidos, quedara perfectamente bien consignado el tema de el uso de los recursos económicos para las campañas, que quedara bien delimitado. Miren, en República Dominicana no es algo nuevo, pero sí cada vez que ocurre y cada vez que se pone en la palestra debe considerarse como algo nuevo porque no ha tenido una solución ni nadie ha querido darle esa solución, con muy poca gente, al tema del financiamiento de las campañas. El uso de los recursos del Estado puede decirse que es una norma de costumbre en favor de los candidatos del partido de gobierno de turno. De los candidatos, senadores, diputados, síndicos, regidores y presidenciales. El uso de los recursos del Estado, que se manejan de muchas formas, con dinero líquido, buscando por aquí, buscando por allí, con acciones que no son legales, del todo legales, y con el uso de la burocracia y el aparataje del Estado, cuando se usan los vehículos del Estado, cuando se usa la seguridad del Estado para proteger candidatos, para montar un meeting, para los combustibles del Estado, el personal administrativo de las dependencias públicas. Muchas veces se habla y se ha denunciado que hasta se les obliga a ir a los mítines para hacer bulto y mostrar cuantía. Todo eso es parte de la característica de la campaña. Aquí todo el empresariado aporta a todos los candidatos presidenciales, senatoriales, diputados y síndicos. Aporta porque ellos van y pasan el sombrero para hacer sus campañas. Y aportan. ¿Y aportan por qué? Porque creen en tal o cual candidato, porque creen en tal o cual propuesta de candidatura, sea senadora, diputado, a síndico, a regidor, a presidente. No, porque están comprando
o están pagando por tener seguridades, por así decirlo, y gracias que se les puede retornar en un momento determinado en beneficios para sus labores empresariales. Estamos hablando del empresariado. Y no es raro. Aquí es muy conocido el caso de un candidato que un empresario conocido, de mucho dinero, fue y le dijo: tú eres mi amigo, te estoy, como tú sabes, yo te apoyo económicamente, pero también a fulano de tal, a otro candidato, le estoy también, me solicitó y le estoy dando también dinero. Y ese candidato le habría dicho: no, está bien, lo que yo no quiero que tú le des a él más que a mí. O sea, solamente esa frase de ser del todo así nos indica de cómo hay una complicidad y una convivencia en ese sentido. Cuando Peña Gómez en el 1994, cuando la crisis política o el asomo de crisis política en las elecciones de 1974 frente a Joaquín Balaguer, entre las propuestas de enmienda a la Constitución que se hizo, que fue cuando se dividió las elecciones, se le dieron 2 años a Balaguer y las elecciones volvieron a realizarse en el 96. En esa reforma constitucional que se aprobaron una serie de medidas como la no reelección consecutiva, el 50% más 1 de los votos para ganar la candidatura presidencial. Se habló entonces del financiamiento de las campañas políticas. Y se estableció por mandato constitucional refrendado por la ley en especial, que el Estado dominicano entregara proporciones económicas de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por los partidos en las últimas elecciones que hayan participado. Oigan bien, cantidades específicas de dinero en un monto tal. Por ejemplo, el monto anual de entrega a los partidos del sistema de la República Dominicana, los partidos jurídicamente establecidos, no los que están en vía de formación o que tienen que presentar sus demandas, pedidos de aprobación y de legalización. Los partidos que están en el sistema, los que hayan sacado en las últimas elecciones más del 5% de la votación, están dentro del cuadro de los partidos grandes. Y entre estos se divide el 80% de esos fondos destinados del Estado para el mantenimiento de las operaciones políticas de los partidos durante el año. Son 1,000 y pico de millones de pesos cada año que se destina a los partidos políticos. Del 5% en adelante que hayan tenido de votación en las elecciones anteriores, de acuerdo a los niveles, se reparte el otro 20% de ese paquete, de esa bolsa de dinero que el Estado entrega a los partidos políticos. La idea en este sentido, el leitmotiv, vamos a decir, de esta medida es que los partidos políticos no tuvieran que salir a pasar el sombrero buscando apoyos económicos en diferentes sectores de la sociedad a cambio de favores posteriores si llegaban a una posición de poder, sea en la presidencia, en el Congreso o en las alcaldías. O que pudiera ser concentrado. No se puede dar más de tanto y tiene que quedar registrado quién dio y después el partido demostrar en qué gastó ese dinero. Bien, se hizo la ley, se reparten dinero. Y en los años electorales esto se multiplica, este aporte del Estado a los partidos se multiplica porque son más gastos para la campaña, son más gastos para la celebración de mítines, colocación de publicidad, etcétera, etcétera.
Los otros fondos de 1.000 y pico de millones anuales son para el mantenimiento de las operaciones de los partidos. Y han dicho muchos pensadores, muchos que se encuadran dentro de esta modalidad, que la democracia tiene un costo, que ese costo es alto, pero hay que pagarlo. Bien, eso se ha prostituido todo el tiempo. Nadie informa o informa a quien le da la gana y cómo le da la gana y cuando le da la gana en qué gastaron el dinero. Le pasan el sombrero a todo el mundo. Reciben dinero los que son partidos de gobierno de los fondos del Estado y los que no de otras dependencias y de personas particulares que los buscan. Por eso hay tantas denuncias de que el narcotráfico, por ejemplo, de que los lavadores de activos, por ejemplo, los riferos ilegales, por ejemplo, las personas que reciben dinero turbio, por ejemplo, hacen muchos aportes importantes a candidatos y a partidos en los procesos electorales buscando una suerte de impunidad, de que no lo persigan, de que no lo molesten en sus operaciones, en sus negocios. Eso es lo que se dice. Y de eso las denuncias y los comentarios están llenos en el Congreso Nacional. Por ejemplo, diputados, senadores que se señalan con nombres y apellidos y que han salido casos a relucir a lo largo de los últimos años de legisladores involucrados en temas de corrupción, en temas de lavado de dinero, en temas de narcotráfico. Por ejemplo, que hasta han sido extraditados, algunos de ellos han sido juzgados en República Dominicana, que han sido acusados en República Dominicana por sus operaciones ilícitas. Y se les reputa como personas que han llegado al Congreso y otros que han aportado a las causas políticas de otros que llegan al Congreso. Entonces, esa fijación que tenía Román Jaques Liranzo, el presidente de la Junta Central Electoral, en que las enmiendas que se estaban produciendo, que debían producirse a la ley electoral, la ley de partidos, después del tollo en que estas leyes no que llevaron, pero que no pudieron hacer otra cosa, no tenían fuerza legal para impedir los desastres que se hicieron, por ejemplo, en las elecciones pasadas, abortadas las municipales en febrero, y después con todos los dimes y diretes de las primarias de octubre del 19. Después que el Tribunal Constitucional declarara varios artículos inconstitucionales o reñidos con la Constitución de la República y los sacara de contexto sin poder ser aplicados. Cuando se iba a hacer esta reforma, Román Jaques fue muy vehemente en que este era un tema importante que debía consignarse en la ley de partidos y la ley electoral, de cómo es el manejo de los fondos de campaña, de cómo son las limitaciones, de cómo son las informaciones de quién da y quién recibe, de cuánto da y cuánto recibe, de cuánto gastó en los informes a la Junta Central Electoral. Porque esto podría evitar el desborde de dinero no necesariamente legal que entre a las campañas y que además de procurar beneficios posteriores, generara una suerte de desigualdad, de desequilibrio entre candidatos, entre partidos y entre aspirantes a posiciones públicas. Esa es la realidad. Entonces, en el Congreso Nacional, lógicamente, esto, porque ¿quiénes manejaron la reforma a la ley? Los legisladores, que son parte del problema, cuando no que son el problema, son una parte importante del problema y lógicamente lo manejaron, lo torearon, y que sí, que no, que tampoco, que sí, y se mantuvo. Ahora con esta situación de Calamar, vuelve a la palestra el tema del manejo de fondos públicos para las campañas. Ahora, en medio de un escándalo que establece el expediente del Ministerio Público, del PECCA,
que se generó una estructura de corrupción multimillonaria de especificaciones no cuantificadas totalmente, sino más o menos en el camino de lo que pasó, para establecer la búsqueda de fondos, de recursos económicos multimillonarios para apoyar en ese momento a los candidatos del partido de gobierno, porque la estructura se habría conformado dentro de la estructura del gobierno anterior, para favorecer a sus candidatos. Entonces, yo pienso que sería importante, realmente importante, tomar esta experiencia, si es así o no es así, si tienen razón o no tienen razón, o es verdad o es mentira, o son culpables o son inocentes, lo definirán los tribunales. Pero el hecho está plasmado en un expediente con una serie de detalles. Entonces, la experiencia debía ser más que suficiente para ponernos a pensar en esta situación de las formas, los mecanismos para el financiamiento de las campañas electorales. En especial de los candidatos que rodean al partido de gobierno de turno. Porque vuelvo y digo, es mucho el dinero que se maneja en el Estado para manejar un tema, porque si usted es un empresario y a usted le da la gana de sacar de su bolsillo 10 pesos y dárselo a un candidato, ese es su problema. Ahora debe quedar consignado para establecer los dos parámetros de cómo llegó de dónde viene ese dinero, si es un dinero lícito, por qué razón tal cantidad de dinero, tener un control de las cantidades y además de eso determinar cómo se usó ese dinero, quién lo dio y por qué. Los Estados Unidos, donde también se dan fondos públicos para los candidatos y las campañas, incluso en la precampaña por las candidaturas presidenciales, una de las cosas que mordea y establece la realidad de los precandidatos, de los aspirantes a una posición, es la cantidad de dinero que recauda. Ellos salen a recaudar. Y un candidato que recauda 10 pesos, 10 dólares, y otro candidato que recauda 100, da a entender o plantea un perfil del que el que le dan 10 dólares no tiene nada que buscar frente a los que reciben 100, 200, 300 dólares. Voy a poner un ejemplo. Y comienzan a retirarse porque los fondos de campaña que reciben trazan sus niveles de aceptación, de popularidad y de posibilidad de votos. Y esa es la primera saga para ir desmachando precandidaturas. Todas las personas que aportan a un candidato determinado dinero para campaña, tiene que registrarlo, tiene que decir de dónde proviene ese dinero y tienen un tope para esto. Ahí está el caso de un médico dominicano, residente en la Florida, que entre las acusaciones que se le hizo estaba el dinero de campaña que había otorgado en tales cantidades a un aspirante a senador. Está el caso de un grupo de empresarios que fueron acusados y condenados siendo del propio partido de gobierno y apoyando a un candidato del partido de gobierno, en ese caso republicano, porque dieron más del dinero que está establecido como aportes de campaña para un candidato. Ahí en la Florida también. Fueron condenados a pagar multas y arrestos. Son muy estrictos en eso. Entonces, esta experiencia debía servirnos como sociedad. Para enmarcar realmente este derroche muchas veces de dinero
en las campañas electorales. Señores, las campañas electorales cuestan mucho dinero en República Dominicana. Para usted ser candidato, para ser candidato a diputado o senador, por ejemplo, para ser candidato dentro de los que se prorratean como precandidatos, para llegar a ser candidato hay que gastar 20, 30, 40, 50, 60 millones de pesos. Y como candidato para lograr la plaza, ganar las elecciones, para un senador o un diputado o un alcalde, se habla de hasta 100 millones de pesos y más de 100 millones de pesos. Para un candidato presidencial se habla de miles de millones de pesos. No puede ser que en una sociedad con tantos problemas en su economía, con una distribución de la riqueza que no es equitativa, como dicen los organismos internacionales y establecen los propios economistas en República Dominicana, que la distribución de la riqueza no es equitativa, no es posible ese derroche cada 4 años, ese derroche de dinero cada 4 años en campaña. Y que para colmo el dinero no esté transparentado debidamente, porque ahí entran muchas convivencias, la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos, muchísimas cosas y muchísima gente que quiere dar para esperar a cambio beneficios de protección, de lo que usted quiera, impunidades. Son pocos los que le dan a Twingo $10 porque él va a ser candidato a diputado, porque él es mi amigo y yo quiero ayudarlo. Son pocos los que se van a ver en situaciones de esa naturaleza. Pero con todo y eso, debe quedar registrado en algún punto, en algún lugar. En estas reformas se hizo lo mismo. Ojalá que como nación, que como sociedad, saquemos esta experiencia de este mal trago que pasa el país por estas denuncias de corrupción multimillonaria que se está haciendo ahora a través de la Procuraduría Especializada con altos funcionarios y dirigentes políticos del gobierno pasado. Este es el primer punto que quiero analizar con esto. Y el segundo punto que quiero analizar de este caso es que cuando uno se pone a ver de cómo la generalidad de los altos funcionarios gubernamentales que vienen desde la clase política directamente, con posiciones políticas directamente, y entran al tren gubernativo, a las posiciones de gobierno, inmediatamente ponen un pie en el decreto que los designa, tienen otro pie en el escrutinio de la administración pública, con muchas posibilidades de ser parte de escándalos o de ir a la cárcel. Y esto nos mueve también a otra reflexión. ¿Vale la pena ser político si usted es una persona que cumple con los reglamentos de la sociedad, que no violenta la ley, que es honrado, que es serio, que trata de hacer un trabajo? ¿Vale la pena ser funcionario en el gobierno si inmediatamente usted pone un pie en el decreto que lo designa? El otro era el partido. En el decreto que lo designa, usted ya está en el candelero de la opinión pública, por más serio que usted haya sido y haya llevado una vida transparente y de reconocimiento, de honestidad. Usted comienza a ser objeto de ojerizas, de acusaciones verdaderas o calumniosas. Una persona estigmatizada por las redes sociales del día de hoy, que son capaces de cualquier cosa y de endilgarle a cualquiera cualquier cosa. De ser una persona que por comisión o omisión, seguido usted entra al tren gubernativo con una posición de mando, usted también tiene un pie en la cárcel, por así decirlo.
estamos haciendo un ejercicio de consolidación del sistema político en la República Dominicana con estas situaciones. Estamos cambiando realmente lo que es la visión de ser funcionario en la administración pública de República Dominicana. ¿Son todos los funcionarios corruptos? ¿Son todos los funcionarios honrados? Muy difícil de saber y muy difícil de creer. Porque todos entran dentro de ese candelero. Y se habla en un momento determinado, de impunidades y de beneficios a unos y otros. Pero la verdad sea dicha. Hay ejemplos, por ejemplo, que se citan dentro de, diría yo, las grandes excepciones que un hombre como Jorgito Martínez Lavandier, que fue director de rentas internas, lo que es hoy la Dirección de Impuestos Internos, por ejemplo, en la época de Joaquín Balaguer, que se habla de que él, el día que salió de la posición, salió a pie, que no tenía ni siquiera un vehículo propio, porque no tenía un centavo que no fuera el dinero que ganaba del salario mensual que le pagaba el Estado dominicano por la función que cumplía. Y eso se dice y se repite y está en los libros y está en las crónicas periodísticas como un ejemplo de honestidad. Busque muchos ejemplos de honestidad de esa forma. Y se resalta porque es la excepción. Hay otros. Pero cito ese caso porque es emblemático incluso. Y se usa, vuelvo y digo, de ejemplo de la excepción de lo que es ser funcionario público e incluso en manejo de dinero. Mira, tanto es así que es obligatorio por ley que cuando una persona entra a una función pública, cual que sea, y si maneja fondos públicos más, tenga que hacer una declaración jurada en los primeros 30 días de su nombramiento, incluyendo senadores y diputados. Una declaración jurada, alcaldes y regidores, una declaración jurada en la que detalle pe a pa cuánto dinero tiene en el bolsillo, si tiene 150 pesos, si tiene un apartamento, si tiene un carro, si tiene un negocio y cuáles son los montos de esos patrimonios. Y vemos todos los días, señores, reclamos para que hay qué sé yo cuántos cientos y miles de empleados y funcionarios y de personas que no han hecho la declaración jurada. Que el gobierno tiene que darle plazos y amenazarlos con que van a quedar sin cobrar los salarios si no hacen la declaración jurada, cuando eso debía ser de rigor. Me nombraron hoy, mañana tengo mi declaración jurada aquí. Y después de eso, las cosas que se dicen en esas declaraciones juradas, que muchas veces todo el mundo sabe, y ellos saben y la autoridad sabe, que no obedecen en lo más mínimo a la realidad, a la verdad, sino que son abultadas, que son, ay, se me olvidó poner este apartamento que yo tenía. Muchas veces, incluso, se abultan los patrimonios, eso se dice, se abultan los patrimonios para que si después usted consigue unos chelitos en la función que tiene, pueda justificar con esos montos de los patrimonios que tiene. De todo eso se habla. Entonces, es una vergüenza que nosotros tengamos que, día por día, cada vez que mencionamos a un funcionario, comenzar a meter en el disco duro un CD para ver si ese funcionario y hacerle una radiografía. Hay gente que no pasa una radiografía visual, siquiera, de lo que tienen, porque andan en los restaurantes en jipetas de último modelo, tienen dos queridas, o la quieren, y cada una con una jipeta de último modelo y un apartamento, y viven en los viajes
en las mejores tiendas, en los mejores restaurantes, haciendo galas de fortunas a costa de la posición que tienen. Ni siquiera guardan las apariencias en ese sentido. Entonces es una vergüenza tener que cada vez que uno piensa en un funcionario, cada vez que uno piensa en un político o habla de un político, de un funcionario, se tiene que hacer ese expertise interno. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Esta persona es de confianza para el Estado, para el país o no lo es? ¿Cómo sus actuaciones dentro de la administración pública? Uno puede decir, por ejemplo, en la administración pública uno puede decir que esta persona es una persona que está actuando dentro de lo correcto, si en su vida paralela es un ladrón de los fondos públicos. Que él mismo, en el mismo entorno, se encarga de pregonarlo y de pavonearlo. Pero para que hayan corruptos dentro de la administración pública, deben haber corruptores. Y ahí viene y entra la clase periférica, fuera de la administración pública, que maneja negociaciones y que maneja recursos del Estado, aunque no son de ellos, sino administrados por otros. Entonces, hay una complicidad en muchas ocasiones dentro de esa sociedad. ¿Que somos un Estado podrido? No. Yo creo que es un Estado con muchas falencias, con muchos problemas. ¿Que no hay forma de eso corregirlo? Sí, hay forma. ¿Que es una cosa que no se puede hacer de la noche a la mañana? Sí, yo creo que es una cosa que toma tiempo. El Estado dominicano prácticamente ha sido estructurado desde siempre, desde hace muchos años, para manejarse en el entorno de acciones de corrupción. Cuando usted va a la fila a sacar la placa, como era antes, vamos, por un ejemplo, usted va a la fila a sacar la placa y en vez de usted ponerse en la fila porque hay 8 personas delante, hay un buscón y usted le da el papel y le da 200 pesos para que él se meta por una puerta, se la saque con la señora que está ahí, la traiga y se le entregue en las manos y usted se vaya, eso es corrupción. No solamente es meterse millones y millones de pesos en los bolsillos. Eso es corrupción. Eso son irregularidades e ilegalidades. Si usted va a sacar la licencia, usted tenga que dar 300 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos por debajo al examinador o al que está en la puerta simplemente para que te deje entrar para tú poder sacar la licencia de conducir. No estoy hablando de que sea, estoy hablando en un sentido figurado de todo lo que pasa en la administración pública. Hay que buscarse quien te ayude. Usted tiene un pago que usted le vendió a la administración pública chinas, naranjas, y tiene un pago de 50 pesos que tienen que hacerle para que le saquen el cheque o le hagan la transferencia. Usted tiene que hablar con 2 o 3 personas ahí adentro y ponerle a 5 pesos, a 10 pesos, por así decirlo, para que muevan el expediente y para que le hagan la transferencia o le hagan el cheque. Eso es corrupción. Entonces es una administración pública compleja, difícil, compuesta por militantes políticos, con dirigentes políticos, compuesta por una serie de marañas, una serie de entramados, que cambiarlo es cambiar una cultura de Estado. ¿Que hay que comenzar a hacerlo? Sí. ¿Que debe ser paciente y debe ir cortándose los tentáculos de esos pulpos? Sí. No estoy haciendo alusión a esto, estoy hablando en una forma figurada. Que hay que ir dando ejemplos claros en que se confíe, la sociedad confíe en que los pasos que se dan son pasos reales, certeros, que son pasos que buscan adecentar la administración pública, que buscan corregir esos entuertos. Porque se ven después por ahí que a fulano de tal lo sacan de la posición porque todo el mundo dice o se comenta o se visualiza que son unos vulgares ladrones y después nada pasa. Simplemente los sacan de la posición y nombran otro. Es como los policías que cometen un error en un destacamento y en vez de tener una penalidad simplemente lo cambian para otro destacamento. Así no funcionan las cosas. Si la sociedad no cree en eso, sin retaliación ni persecución, lo cual es más complejo, entonces es una lucha que va a ser difícil, larga y ojalá esté equivocado, hasta imposible.
hasta imposible. Qué penoso. Mi columna de esta semana habló de un tema que tenía hace tiempo en carpeta y que quería desarrollar, y es el tema de la impresión de los libros de texto. Los libros de texto, que cada año cambian y hay esos jolgorios y esos choques entre impresores, entre libreros, entre distribuidores, entre los que elaboran textos, entre el ministerio y, a final de cuentas, entre los padres que tienen que pagar por ellos y los niños que los reciben, los adolescentes, los jóvenes, para ser la fuente de conocimiento escolar. Cito un caso que yo viví en Ecuador y que lo relato en mi columna de esta semana, que se titula Una experiencia, una realidad. La comparto con ustedes a continuación. En el 2013, durante un conversatorio con el entonces presidente Rafael Correa en Quito, el gobernante en reelección nos contaba a un grupo de observadores electorales, entre los que me encontraba, sobre el giro que ese gobierno dio al tema de la impresión y distribución de los libros para los escolares del sistema público de Ecuador. Contaba que debido al desorden que protagonizaban los impresores, con aumentos de costos año por año, errores, omisiones en textos, incumplimiento en las entregas de los materiales, decidió pedir un informe confidencial de funcionarios y personas del sector privado sobre la calidad, costos y cumplimientos sobre el negocio. Se decidió entonces, nos contaba Correa, comprar maquinarias e imprimir y distribuir los libros de textos, sacando del negocio a los impresores privados que hasta el momento tenían un control total de esa acción oficial. Comento esta experiencia, dado el contexto de que el tema de la impresión y distribución de los libros de textos, un problema anual, está sobre el tapete en el país, luego de que el Ministerio de Educación anunciara planes de que el gobierno asumirá esa labor. Oí a un dirigente de las organizaciones de impresores que uno de los peligros reside en que el gobierno usará los libros de texto como vehículo de adoctrinamiento de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en la escuela pública. ¿Adoctrinamiento en qué? Me he preguntado y he preguntado sin obtener respuesta. Lo que aspiro es que se le ponga el cascabel al gato y que el dolor de cabeza de todos los años con los libros de texto se convierta en cosa del pasado. Dos cumbres importantes en estos días, en esta semana. Una cumbre en Rusia, en Moscú, con la visita del presidente Xi Jinping. Xi Jinping, el premier, el jerarca chino, presidente con muchos poderes, presidente de China, ratificados ahora por el Partido Comunista Chino y por las votaciones del Parlamento chino, visitó a Vladimir Putin aislado, enfrascado, criticado, enfrascado en una guerra absurda contra Ucrania, que ha puesto patas arriba al mundo y que ha provocado muchas tensiones, que ha provocado muchos temores, que ha provocado muchas situaciones difíciles en las economías del mundo, por lo que representa esa parte en el tema del petróleo, en el tema de los alimentos básicos. Ucrania se le llama el granero del mundo por su alta producción de cereales, trigo, maíz, soya, de materias primas para la producción de alimentos. Y esta cumbre
estaba siendo observada desde Occidente, desde el mundo, dándole muchas interpretaciones. Muchas interpretaciones. Fue China a decirle a Vladimir Putin, oye, bájale la guardia. Vamos a ver si resolvemos este tema, que este tema lo que está teniendo el mundo patas arriba y hay muchos problemas. Fue Xi Jinping a decirle al presidente Vladimir Putin, tú sabes que China te apoya y no vamos a permitir que Occidente haga un desorden con ustedes aquí, porque nosotros no vamos a permitir eso por lo que significa el equilibrio del mundo. China comparte fronteras con Rusia, parte de la misma área geopolítica, pero los chinos están en lo suyo. Los chinos han demostrado en los últimos tiempos que no quieren nada que ver, ni quieren tener nada que ver con confrontaciones bélicas. Ellos hacen sus presiones con el caso de Taiwán, tienen sus chismecitos con los norteamericanos, con el globo, con la cosa, con la tecnología, con la qué sé yo qué, pero no pasa de ahí, no pasa a acciones directas y peligrosas para la paz del mundo, como lo que desató Rusia contra Ucrania. Entonces, esto tiene mucha trascendencia, por así decirlo. Esta notita de la Deutsche Welle nos indica esta realidad. Reunión en el Kremlin de dos líderes autoritarios que desafían los valores occidentales, a la OTAN y a Estados Unidos. Para el presidente de Rusia, la visita de Xi Jinping es un respaldo diplomático que muestra un apoyo internacional muy necesario a medida que crece el aislamiento de Moscú. Me alegro mucho de que le haya sido posible venir y de que encontrara el tiempo para poder reunirnos en Moscú para hablar en un ambiente informal y amistoso sobre los temas que nos interesan a ambos. Para el presidente de China, Xi Jinping, es una oportunidad de entrar en la escena internacional como un pacificador y proyectar el poder de China ante las amenazas de Estados Unidos. El mensaje de Washington es claro: Pekín sufrirá duras sanciones y suministra armas a Rusia para su guerra en Ucrania. Ambos mandatarios están decididos a crear un nuevo orden mundial que, según ellos, no siga los dictados de la única superpotencia del mundo. Somos socios en una cooperación estratégica integral. Y esto es lo que hace que entre nuestros países existan estrechos lazos. Se espera que Xi y Putin debatan el plan de paz de 12 puntos propuestos por Pekín, que aboga por negociaciones entre Moscú y Kiev, pero no menciona la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. Los ucranianos no pasan por alto esta omisión. Un dictador ha encontrado a otro, se atraen mutuamente, pero nada cambiará demasiado aunque consigan el apoyo de China para la guerra. Parece como una especie de juego, como si quisieran tomarle el pelo al mundo occidental. Esa es mi opinión. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dejado claro que no se podrá alcanzar la paz mientras las tropas rusas sigan ocupando y atacando su país. Y no está interesado en ceder ningún territorio ucraniano a Putin. Se espera que Zelensky y Xi hablen de la guerra por teléfono en los próximos días. Y desde Pekín, el periodista Adrián Foncillas nos cuenta detalles de la perspectiva de China con esta visita del presidente Xi Jinping a Rusia. China ha presentado la visita de su presidente Xi Jinping como una misión de paz, como un viaje para la amistad y la estabilidad global. Y de hecho no es una visita más, es el primer viaje de Xi desde que fuera investido presidente de nuevo. Será la primera vez que pise Moscú desde que empezara la guerra y será también el primer mandatario en ser recibido por Putin desde que este fuera acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. De esto último se habla poco en China, se habla más de su papel como garante de la paz. Recientemente apadrinó
firmado un acuerdo entre Arabia Saudí e Irán para restablecer sus vínculos diplomáticos. Antes había presentado un plan de 12 puntos para conseguir la paz en Ucrania. Esta reunión llega unos pocos días después de que hablaran los ministros de Exteriores de China y de Ucrania, y según algunas informaciones periodísticas podría ser inminente una reunión entre Xi y Zelensky. Sería también la primera desde que estallara la guerra. Xi, en un artículo publicado en la prensa rusa, ha dicho sobre Ucrania que no hay soluciones fáciles para conflictos complicados y ha defendido la postura objetiva e imparcial de China en el asunto. Putin, por su parte, en un artículo publicado en la prensa china, ha agradecido la postura equilibrada de China y ha mostrado sus deseos de que la visita del que ha calificado como mi buen y viejo amigo sea provechosa para ambos países. Pues Xi Jinping se fue de Moscú, unas declaraciones muy light, muy estrictas, pero los trasfondos de esta reunión de China con Rusia se verán más temprano que tarde. Otra cumbre, una cumbre que nos atañe a nosotros, una cumbre muy importante, la 28 Cumbre Iberoamericana de Presidentes, Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, incluyendo a Portugal, incluyendo a España y Andorra. 14 jefes de Estado. Son 14 jefes de Estado y de gobiernos, 2 vicepresidentes, 2 primeros ministros y 22 cancilleres, encabezando 22 delegaciones. Una reunión que abre en la Fortaleza Osama, donde se ha escogido el lugar para la inauguración de esta cumbre. Viernes y sábado se traslada entonces a los debates, a las discusiones, a los discursos, a las firmas de acuerdos y de convenios y a las tomas de decisiones de conjunto de todo este hemisferio iberoamericano. Eso se traslada a la sede de la Cancillería, a donde está el gran salón de conferencias, de convenciones de la Cancillería de República Dominicana. Esto, lógicamente, esta cantidad de despliegue de altos dignatarios y funcionarios circulando en toda esta zona convierte la ciudad en un pandemonium, que las autoridades han establecido rutas, han anunciado dónde van a estar bloqueados, por dónde van a ser las calles que se puedan circular, por el desplazamiento de todos estos presidentes, jefes de Estado, cancilleres, primeros ministros, etcétera, desde hoteles hacia los centros donde se van a celebrar estas reuniones, está provocando desde mediados de esta misma semana serios entaponamientos. Pero es necesario y se ha hecho lo propio haciendo las indicaciones de la perturbación en el tránsito vial que esto va a sufrir. Pero es importante para República Dominicana esta 28 Cumbre Iberoamericana en que se van a tratar 3 temas centrales. Una Carta Medioambiental de Iberoamérica, una Carta Iberoamericana de Principios y Derechos de Entornos Digitales y una Ruta Crítica de Seguridad Alimentaria Iberoamericana. Claro, la delegación dominicana encabezada por el presidente Luis Abinader va a introducir el tema de Haití buscando el apoyo internacional sobre la situación que ocurre en Haití y que coloca a República Dominicana en una situación difícil por las amenazas de una inmigración desproporcionada hacia República Dominicana por el incremento de esa crisis. Es de esperar, no está dentro de la agenda, pero es el tema de República Dominicana y este es el mejor escenario para llevar a continuación lo que está haciendo el presidente Luis Abinader desde que asumió el poder, de reclamar a los organismos internacionales y a la comunidad internacional
apoyo para solucionar la problemática de Haití y evitar que esto explosione cada vez más peligrosamente con los problemas que acarrea para la República Dominicana. Ya veremos, la semana próxima tendremos los detalles de las conclusiones, de las declaraciones conjuntas y la analizaremos con mucho más calma. Permítame la pausa. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Un nuevo dron submarino capaz de transportar armamento nuclear fue puesto a prueba esta semana, informó una radio estatal de Corea del Norte. Pyongyang calificó este nuevo sistema de ataque como un arma secreta capaz de sumergirse sigilosamente y destruir y aniquilar barcos enemigos y puertos de operaciones. Una nueva jornada de protestas masivas contra la reforma de pensiones del gobierno francés estuvo marcada por grandes incendios y choques con la policía en varias ciudades del país. Según la Confederación General del Trabajo, 3.5 millones de manifestantes salieron a las calles, mientras que las autoridades estiman que fueron 1.5 millones de personas las que participaron en la protesta. Las acciones del Deutsche Bank cayeron 14.9% tras un repunte de las permutas de incumplimiento crediticio un día antes, mientras persiste la preocupación por la estabilidad de los bancos europeos luego de la crisis del Credit Suisse y otros bancos estadounidenses. Las acciones de la entidad alemana retrocedieron por tercer día consecutivo y ya han perdido más de una quinta parte de su valor en lo que va de mes. Europa tiene que desempeñar el papel que le corresponde en la solución del conflicto ucraniano por medios pacíficos, afirmó Wang Yi, director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, durante una conversación telefónica con Emmanuel Bon, asesor de Asuntos Exteriores del presidente de Francia. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Qué bueno que me acompañan. Mañana tendremos nuevos comentarios, nuevos análisis, nuevo conversatorio sobre los temas noticiosos nacionales e internacionales. Pasen un feliz resto de la noche.